Bienvenidos, estimados hermanos, nuevamente su programa Semilla de Fe y Esperanza, compartiendo el Evangelio de cada día. Hoy, tu hermano en Cristo Marvin Corado te da una cordial bienvenida con el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versos del 22 hasta el 27. Vamos a leer algunas partes importantes, ya que es un evangelio que poco se oye, se escucha o pocas veces se sale, ¿verdad?, en la liturgia de cada día. Por eso le hemos querido poner como tema: Jesús cumple su misión tanto en lo espiritual como en el área social. Eso es lo que vamos a leer. Bastante curioso este evangelio porque mezcla cosas de su muerte, de su pasión, que hay que pagar el impuesto, el IVA, le iba a decir yo, ¿verdad? En aquel tiempo no había, pero ya había impuesto hasta decir ya, ¿no? Y ni Jesús se salvaba de todas esas situaciones que había. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran el impuesto? ¿Los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es que en aquel tiempo trataban la situación de impuestos en el templo? Oiga, qué tremendo, qué complicado en aquel tiempo la religión, hermano. La religión en aquel tiempo era como la de ahora en el ámbito de las sectas protestantes. Solo el dinero. Dígame usted, ¿Jesús era extranjero, era extraño o era ciudadano? Jesús era ciudadano y sin embargo le estaban cobrando el impuesto injustamente. Por eso Jesús le dice y le pregunta y le explica también a Pedro, ¿verdad? Le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? ¿Y qué le responde Pedro? A los extraños, le dice. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, es decir, que no paguen impuestos los hijos, los nativos, los originales de esa tierra. Jesús era original de esa tierra. Jesús era israelita. Jesús era de Nazaret, Galileo, como le querramos llamar. No era entonces el impuesto para él. Los impuestos eran cobrados las personas que venían de otras tierras lejanas, tribus, etcétera, y subían a Jerusalén al templo, porque el templo era lugar sagrado, el templo más grande,
como que ahora dijéramos nosotros, catedral, la cabecera de la diócesis. Y sin embargo le cobran a Jesús. Vean qué tremendo, qué complicado las reglas, las leyes que han habido siempre injustas, tanto en el ámbito social, en el ámbito puramente de gobierno, como también ha existido una forma inadecuada, una forma anticristiana, antiespiritual. Pero Jesús no se negó, cumplió siempre su tarea como ciudadano, como ciudadano de ese lugar. Aunque era legal, nativo, original de ahí, pero manda a Pedro a que vaya a pescar, a anzueliar. Y mire qué misterio también, ¿verdad? Por eso les decía yo que poco se habla de eso. En el primer pez que saques, que pesques, ábrele la boca y ahí tendrá una moneda. Una moneda, pero era también de buen valor, era cara. Imagínense qué precioso, qué bonito, qué interesante. La multiplicación, ¿verdad? Lo costoso de esa moneda que le dice, va a pagar por ti y por mí. Paga por ti y por mí. No le demos que hablar a estas personas. No le demos que critiquen, no le demos que los insulten, que los juzguen, que nos, en público, ¿verdad? Que nos pongan en público que no pagamos. Escándalo. Para no darles escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Estimados hermanos, como cristianos también estamos llamados a no dar escándalos a la sociedad, al mundo, a la gente. Tenemos que pagar impuestos de todo. Impuesto de energía, impuesto de telefonía, ahora de wifi, es decir, de internet. ¿De cuánto? Se supone que el gobierno nos ayuda un poquito con el gas. ¿Cuánto impuesto le llega al gobierno? Solo de mi persona. Como jefe de hogar, pues me refiero, ¿verdad? Compramos gas. Bueno, además de gas para la cocina, para cocinar, gasolina para mi moto. 2 tipos de impuestos. Pagamos internet, como estamos hablando, wifi. Pagamos agua y pagamos energía eléctrica. De todo eso, hermano, o le pregunto a usted, ¿estamos pagando o no estamos pagando nosotros también todo eso? El IVA, impuestos. Bueno, por tener aquí algo un poco enfrente, no enfrente, porque propio enfrente de mi casa diría aquí, no estoy señalando. Pero en esa lámpara que tenemos enfrente, un poco enfrente, se nos cobra también impuestos. Y aunque la lámpara está en esta dirección aquí, mire que estoy señalando, vea la diferencia de acá a la diferencia de acá. Entonces se dice de que a las casas que están alrededor o a las que alumbra un poco, le llega un poco luz de esa lámpara en la calle, también la alcaldía nos cobra impuestos. Estimados hermanos, por todo se nos cobra impuestos. Hay personas, aquí todavía no es ciudad completa, ¿verdad? Pero como vienen las leyes, a rato nos van a quitar hasta las casitas donde vivimos. Porque ya, por ejemplo, de Carasucia para allá, hasta por donde vivir se cobra impuesto. Y que somos dueños, y que son dueños las personas, y se paga. Hoy todo es dinero. Es decir, todo lejos de Dios, menos en las cosas de Dios. Jesús hablando de su pasión y de su muerte, mientras que aquellos hombres pensando en el dinero. Interrogan a Simón Pedro y le dice, ¿y tu maestro no paga impuestos? Claro que paga, le dice él. Y antes que Simón le dijera algo a Jesús, Jesús se le adelanta, dice, y le dice, Simón, mira la situación como es de crítica, de adversa, todo lo contrario. Los reyes, ¿a quienes le cobran impuestos? Por ejemplo, ¿por qué los gobiernos muchas veces
se preocupan por la limpieza en las playas, las zonas turísticas, todo bonito, porque vendrá gente extranjera y dejará impuestos, dejará dinero. Ahí sí, eso es lo que quiere decir acá, cuando le pregunta. Jesús le responde a Pedro, ¿a quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? Los reyes, porque en aquel tiempo no habían presidentes, no habían gobiernos así municipales, ¿verdad? Como ahora. Entonces dice, ¿a los extraños o a los hijos? Es decir, los hijos, los nativos, de ahí. Entonces, él le responde a los extraños, porque vienen de otros países, vienen de otro lugar y van a comprar. Es decir, van a dejar dinero para el gobierno a través de los impuestos. ¿Usted cree que los de las tiendas no gastan comprando todo lo que venden? ¿Cree que se lo regalan a los tienderos? Vamos a ir así, ¿verdad? No. Entonces, así viene. Y ellos también tienen que sacar el lucro, tienen que sacarle también su ganancia. Estimados hermanos, el evangelio de este día, un poco curioso, ¿verdad? Que nos habla en primer momento sobre que Jesús les habla de eso, que va a ser entregado en manos de los hombres. Y los hombres iban a hacer negocio, ¿verdad? Así como es, ¿verdad? Complicado. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros, aún obispo, papa, sacerdotes, religiosos, laicos, comprometidos, predicadores, catequistas, etcétera, todos tenemos que pagar. Todos tenemos que estar bien, tanto en la obra espiritual con Dios, mi relación con Dios íntima, mi relación íntima con Dios, como también mi relación en lo humano con lo que es gubernamental. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.